Dicen que ha salido no sé qué virus que está alertando a la población china. Dicen que se está descontrolando y está saltando a otros países. Dicen que no tenemos que preocuparnos, que no es más que un resfriado. Y ahora los gobiernos dicen que tenemos que encerrarnos en casa. Los hospitales son campos de guerra, donde no para de llegar gente enferma. Y los muertos van siendo cada vez un número mayor. Algo que parecía que no iba con nosotros y nos está dando de lleno. Tristeza, soledad, encierro, oscuridad. Pero salimos al balcón, aplaudimos, cantamos. De repente las cosas cotidianas de ayer cobran otro valor. El hablar a la persona a la que quieres, el querer abrazar a la familia, el tacto humano. Juntos saldremos mejores, juntos saldremos más fuertes, juntos somos imparables. Lo lograremos porque nuestra fe y nuestra voluntad no conoce límites. Buenas noches y bienvenidos a Dicen que. Dicen que, el podcast del que todo el mundo habla. Ahora sí que se oye. Vale. Pues nada. No podía haber un file en el primer programa, pues lo ha tenido que haber en el segundo. Bienvenidos a Dicen que. Me he marcado un speech de intro. He dicho, qué mejor manera de empezar que hacer un speech. Y es un speech recordando lo que pasó en el inicio de la pandemia. Porque he dicho, bueno, han pasado ya 2 años, que si vamos a hablar de este tema, qué mejor que hablarlo recordando lo que se sintió en aquel momento y cómo se vivió en aquel momento. Entonces este speech, esta intro, va muy con ese rollo, con lo que yo viví, con lo que se vio, con lo que se sintió en esos instantes, en esos días, en esos meses. Y ya que quería profundizar en este tema, en algo que llevamos arrastrando 2 años, pues dije, voy a llamar a un coleguita que es enfermero, que estuvo en primera línea de batalla, y qué mejor persona para poder hablarnos de cómo se vivió ahí, en los hospitales, y esas cosas. Entonces, sin dar más vueltas al tema, creo que vamos a ir directamente a presentarlo. Voy a pasar a las 2 cámaras. No sé si ahora cuando cambie de cámara se me va a silenciar el micrófono, porque esto está muy fail hoy. Voy a probar, si veis que no se me escucha, dadme un segundo. Vale, sí que se me escucha. Bien, perfecto. Y ahora mismo ya os puedo presentar a Adrián Marco. Hola, ¿qué tal, Adrián? A ver si se me oye ahora. Ahora sí. Es que, Perfecto. bueno, bienvenido, como decía. Es que no pueden salir las cosas bien a la primera, ya lo sabemos. Bueno, pues eso. Hoy vamos a tratar un poco el tema de sanitario, enfermería, COVID, y he dicho, pues ya que tengo un colega que trabaja en eso, que es enfermero, qué mejor que invitarte, que vengas a mi segundo podcast y hablemos un poco del tema. ¿Qué te parece? Nada, sí, lo dicho, muchas gracias por tenerme aquí, que lo he dicho en muteado, y gracias por esa intro tan emotiva y con flow, porque ha sido increíble. El otro día me dieron así como... me van dando consejos y cosas que les gustaría escuchar en el podcast y tal, y me dijeron, oye, pues no estaría mal hacer intros con algún tema que tenga que ver con lo que se va a hablar. Y dije, bueno, sujétame el cubata, que voy a ello. Perfecto. Así que nada, pues vamos a ir al meollo del asunto. Vamos a hablar del tema sanitario, vamos a hablar en concreto de la enfermería y de cómo se vivió todo esto. Y para empezar,
ahora que ya tenemos a la gente por aquí pendiente del podcast, 7 espectadores. Oye, escúchame, muy bien. Muy bien. El primer día habían 3, hoy hay 7. Vamos bien, por buen camino. Ya sabéis, antes que nada, antes que empezar, tengo que dar la intro. Si tenéis Amazon Prime, la suscripción es gratuita. Y el podcast es ahora mismo viernes día 13 en directo a las 8 de la tarde. Pero a partir del día siguiente, todos los podcasts que haga a partir del día siguiente van a estar en todas las plataformas de podcast. Podimo, Spotify, Google Podcast, iVoox, menos Apple Podcast. ¿Por qué? Apple, no sé por qué, no me lo quiere publicar, cuando yo ya tengo podcasts publicados en Apple. Pero bueno, estas cosas que ya sabemos cómo funcionan. Y no sé si lo he dicho en YouTube también, pero vale. Eso, va a estar ahí. Entonces, en cualquiera de los sitios que me sigáis es gratis y en Twitch en directo, si os suscribís, es gratis también si tenéis Amazon Prime, pues tenéis una suscripción gratuita y yo os lo agradeceré y podré hacer más programas con más invitados. Que tengo unos invitados próximamente. Tengo unos invitados, es que ya el de hoy es muy top, pero es que vamos a tener más invitados top también. O sea, esto va a ser una locura. Gracias por la parte que me toca. No, eres un top, tío. O sea, tú estás ahí en el lío, en la batalla y has sido, y se ha demostrado ahora con el COVID más que nunca, uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Lo dicho, vamos al tema. Que me lío, que me voy por las ramas. Me voy por ahí. A ver, primera pregunta y obligatoria, que es la que hago, la que he tomado por hacer a todo el mundo en este podcast, es, por ejemplo, ¿qué te llevó a estudiar enfermería? ¿Qué te llevó a esto? Pues como es una larga historia y tampoco tenemos aquí años, te resumiré diciendo la primera frase y el cliffhanger. Yo no quería estudiar enfermería. Yo quería ser médico. Sí. Yo creo que es un poco lo típico, ¿no? Empiezas a sacar muy buenas notas y si eres buen estudiante, pues ya directamente te dicen, tú tienes que ser o ingeniero o médico, ¿sabes? Y claro, me gustaba la biología, me gustaba el tema de la salud y yo dije, bueno, pues ¿por qué no voy a ser médico? Y ya me lo puse como objetivo y sin entrar mucho en detalle, digamos que estando en bachillerato, hubo un evento que me cambió la forma de pensar y pasé directamente de querer estudiar medicina a querer ser enfermero y la única opción quería ser enfermero, porque hubo un enfermero que me abrió los ojos. Sí, ¿qué fue? Cuéntame. Tú puedes extenderte, Pues, aquí tenemos perfecto, tiempo. De maravilla. Bueno, Cuéntame. yo te dejo primero ahí la puntilla y luego ya metemos la pata. Eso es la intro de cuando vas a ver un capítulo que te dejan la intro como, ostras, ¿qué va a pasar aquí? Venga, cuenta. Ahí está. Pues mira, básicamente yo desde que tengo 16 años, yo era voluntario en las ambulancias y en un evento yo me fui con un enfermero, íbamos de dotación sanitaria, el conductor, el compañero enfermero y yo. Y recogimos a una señora que tuvo fue víctima de un atropello y tenía una rotura en la pierna. Y la subimos en la ambulancia. La mujer, la verdad es que estaba bastante bien. Se encontraba estupendamente. Para haberse roto la pierna, se encontraba muy bien. Y coge y dice, no tengo dolor ni nada, tal. Y nosotros, bueno, pues nada, pues la trasladamos al hospital después de ponerle la férula. Y durante el camino, digamos, yo me encargaba de hacer todo el tema del informe, lo estaba escribiendo y mi compañero enfermero estaba sentado a su lado, ¿no? Y nada, yo sigo haciendo el informe y de repente la mujer veo que rompe a llorar. Vaya. Y claro, yo en ese momento pues me quedé mirando porque estaba el compañero al lado de ella y él, digamos que le hizo el apoyo emocional en ese momento. Y la mujer le dijo a mi compañero, ¿te puedo contar algo? Y le dijo mi compañero, claro, lo que usted necesite, dígame, ¿qué le ocurre? ¿Tiene dolor? ¿Que se encuentra mal? No. Es que mi marido hace un mes perdió la vida en una ambulancia. Vaya. Y sí. Y entonces mi compañero enfermero le cogió la mano, le miró y se quedó a su lado sin decir palabra. Y yo desde ese momento dije, quiero ser enfermero. Dios.
O sea, Así. es fuerte. Sí, Pobre mujer. Vaya sí. movida. Y claro, y luego tener que gestionar eso con esa persona. O sea, aunque sea, ya digo, el tema de darle un poco de apoyo estando ahí, aunque sea cogiéndole la mano, un contacto físico. Sí, Uf, es que es eso. Obviamente, ya te digo, iba influenciado un poco por todo lo que me iban diciendo y al fin y al cabo, porque cuando te gusta algo, pues te pones como el objetivo que socialmente es el más alto, ¿no? Que es como está vista la medicina desde fuera. Y sí que es cierto que hay un bache, aunque puedes ser muy buen médico y muy mal enfermero, pero digamos que el enfermero ya de por sí, por su profesión, por nuestra profesión, estamos más cerca del paciente, tenemos más opción a que pasen estas cosas y realmente estamos más cerca del sufrimiento, ¿no? Y en esa situación, el sufrimiento, la alegría, cuando algo se soluciona, ¿no? O hay buenas noticias, pues eso lo vivimos nosotros más de primera mano que los médicos. Entonces me di cuenta en ese mismo momento y dije, a partir de ahí quiero ser enfermero, sin duda alguna. qué bueno. Tiene que ser interesante esto, encontrar así la vocación que te llegue directamente. O sea, no estar buscándola, pero que te llegue. Eso tiene que ser Sí, bastante interesante porque al final, ¿cuánta gente hay que se pierde en el mundo directamente buscando cuál es su vocación o cuál es lo que lo que le motiva a que un trabajo al final sea algo que, que no te amargue la vida, sino que sea algo que te lleve a levantarte por las mañanas y decir, voy a dar todo de mí porque me apetece, porque esto me gusta, mm, porque me motiva y porque es para lo que he nacido, para lo que yo me siento eh, realizado. sí, Entonces, es una pasada. Que hayas tenido esa revelación es bastante interesante. ya te Eh, digo. y luego, pues, con el tema, ya que has mencionado el tema de médicos, Ujú. ¿qué tal es por así decir, qué tal es la relación médico-enfermero? Por lo menos desde tu punto de vista, porque luego escuchas cosas, lees cosas y ves cosas. Claro. Entonces, ¿cuál es tu relación personal o qué apreciación tienes de cómo perciben los médicos a los enfermeros? Ujú. Pues mira, es muy interesante la pregunta que me haces y ya he visto que empiezas a cuchillo, ¿eh? Pero me parece bien, me parece bien. Es algo interesante porque es cierto que desde fuera creo que se ve de otra forma y luego al fin y al cabo depende mucho, igual que te he dicho antes que puede haber muy buenos médicos, muy malos enfermeros y muy malos profesionales en general. Eh, yo creo que la clave aquí es que tú, independientemente de que te sientas como en una segunda casa, como me pasa a mí en mi hospital por el equipo que tengo y porque realmente el equipo es un equipo, no es un escalafón, digamos, en el que hay médicos por encima, enfermeros en medio, hay auxiliares debajo y más abajo hay profundamente los técnicos de limpieza y de rayos y demás. Eh, nosotros realmente trabajamos como un equipo y es lo que yo intento siempre promover y que es la forma en la que la gente trabaja más a gusto. Que es cierto que me he cruzado con algún médico con aires de grandeza y es cierto que me he cruzado con, con compañeros enfermeros que tratan con condescendencia a auxiliares y demás. Sí, y también te digo que con esa gente no he trabajado a gusto. No he trabajado a gusto porque no tienen ese principio de equidad, ya no solo para con los pacientes, sino con los compañeros. Yo creo que es lo más importante y al fin y al cabo es lo que te hace sentir más que realizado ya, ser buena persona en tu trabajo, que también es importante. Y yo creo que eso también va un poco influyendo, o sea, influido por los valores que ya tienes de base. Eh, porque, por ejemplo, a ti te pueden estar enseñando en la carrera, como me dijeron un caso, una compañera que en medicina dice que llegaron y lo primero que le dijeron fue, ustedes son la élite.
una universidad por aquí cerca, dejémoslo ahí, que dice que había un señor muy mayor, como un poco añejo, digamos, que llegaba y la primera reunión que tenía con ellos, ustedes son la élite, van a ser los médicos del futuro. Y yo creo que en esa frase ya al principio ya hay un error, ¿sabes? Obviamente creo que la formación que tienen, o sea, perdón, obviamente sé que la formación que tienen es muchísimo más extensa y ya te digo, yo no me veo como médico por todo el conocimiento que conlleva, pero yo en ningún momento considero ni a un médico, ni a otro enfermero, ni a un auxiliar, ni por encima ni por debajo, porque al fin y al cabo la única forma que tienes de trabajar bien, como he dicho antes, es que todos estéis al mismo nivel. Y Claro, ya al está. fin y al cabo todos son eslabones de una cadena y si se rompe un Mm, eslabón, la cadena se rompe. O sea, es que no claro. puede funcionar un hospital solo con Mm, médicos, si no hay enfermeros, si no hay auxiliares, si no hay celadores, no puede funcionar. mm, Entonces, claro, al final esa filosofía es la que se debería de tener para cualquier trabajo. Y aparte de que aquí estemos profundizando en el tema de sanitario, es una filosofía que yo siempre he contemplado que es la idónea para cualquier trabajo. mm, Yo he trabajado en el mundo de las ventas en electrónica mm. y siempre pues ha habido un tema de menosprecio de trabajadores de la propia tienda hacia promotores, hacia servicio de limpieza, hacia los de seguridad, por ejemplo, y es que nunca he entendido esa filosofía porque es que igualmente lo mismo, a ver, evidentemente no es la repercusión que pueda haber a nivel eh, personal, pero sí Sí. que una tienda igualmente, si falla Ujú. el de la limpieza, la tienda va a estar hecha un asco. Si falla el promotor, la venta va a repercutir en la venta de la tienda. Si falla el de seguridad, van a haber robos y van a haber problemas y peleas. Sí. Eh, entonces, creo que esa filosofía es buena para cualquier trabajo. Y evidentemente, pues en el mundo sanitario, con más razón, porque al final lo que tienes en tus manos es la salud de la gente. Sí, exactamente. Además, de hecho, por ejemplo, yo no me imagino un servicio como en el que yo trabajo. Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos de Vistahermosa y yo no me imagino... Inciso. Sí, Inciso. perdón. Vista Hermosa está en Alicante. Eso, de Alicante. Porque hay gente que nos escucha que no es de Alicante, entonces está hablando de un hospital de Alicante. Sí, Vale, continúa. pues bueno, yo trabajo allí, pero esto digamos que sería igual en cualquier sitio. También he estado trabajando en Madrid, que supongo que luego lo hablaremos por el tema de la pandemia y demás. Eh, pero ya te digo, yo mi trabajo en el día a día, para que te hagas una idea, y los oyentes también, yo cuando me refiero al equipo de trabajo de enfermería, siempre hablo de equipo de enfermería, tanto en el relevo como con mis compañeros, como con cualquier persona que venga y demás, porque casi siempre... ya no es que el enfermero trate mal al auxiliar de enfermería como por debajo, porque yo eso no lo veo y si lo veo no lo consiento por lo que hemos hablado antes, Mm. pero es cierto que abunda que los compañeros que son auxiliares a veces se sientan menospreciados directamente porque eres enfermero, pero no porque le estén mandando nada ni porque lo estés tratando por encima, sino porque históricamente digamos que auxiliar de enfermería siempre lo han concebido como que están debajo del enfermero. Entonces yo desde el primer momento yo digo, a ver, aquí somos un equipo. Aquí estamos en el equipo de enfermería y si yo estoy tratando a tres pacientes, ¿vale? Y yo de los tres pacientes se me escapa un detalle, como por ejemplo que empiece a orinar rojo, por ejemplo, o Sí. que tenga un drenaje, imagínate que tiene un drenaje en el estómago y yo no me fijo de que empieza a debitar, en plan que empieza a salir líquido bilioso de ahí, Uf. que eso casi siempre se da cuenta un auxiliar de enfermería porque entra más veces o por la razón que sea, o simplemente por el hecho de que él lo vea, o un médico entre y diga, ostras, pues mira, esto que he visto, si hay una desigualdad a la hora de tratar a los compañeros, por encima o por debajo, esos detalles se pueden perder, porque el que se siente por encima puede decir, bueno, pero yo no tengo que decirle nada. Y el que se siente por debajo
puedo decir, ¿para qué le voy a decir yo algo? Porque a lo mejor me llevo una... o me regañan o Sí. no es mi competencia, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante, ya no solo porque nos sintamos bien y que al fin y al cabo también es muy importante porque estás en tu trabajo y lo que hablamos, pero también por el hecho de que es que estamos trabajando con vidas y un detalle así puede salvar una vida o no. Entonces, eso lo veo imprescindible. Interesante. Sí, 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 sí. Ya digo, es una filosofía de trabajo muy buena y ojalá de verdad todo el mundo la lleve así porque entonces todo irá mejor. Que yo creo que es mayoritaria porque Sí. hasta el momento en cualquier hospital así que he tenido noticias o he sabido cosas, Ujú. sí que he visto que el trabajo es bastante fluido y que el ambiente es bastante bueno. Por lo menos lo que se ve desde fuera. Ya luego lo que hay adentro es otra historia. Pero por lo menos lo que se ve desde fuera daba muy buena pinta. Sí. Y así, a colación de lo que has dicho de que estuviste trabajando en la UCI, Ujú. quería preguntarte sobre el tema. ¿Tú estuviste en la UCI cuando pasó todo el tema del coronavirus? Sí. Yo empecé en la UCI cuando empezó el coronavirus, sí. Vale. ¿Cómo se vivió allí el tema? La primera noticia hasta el primer paciente que llega y realmente lo tienes que tratar ahí. ¿Cómo se vivió eso? Pues yo te puedo decir cómo lo viví yo y te puedo decir cómo lo vivieron los demás, pero para ponerte también ese cliffhanger del principio, te digo que yo entré en la UCI sin saber nada de UCI. Ajá. Quiero decir, Terapia de choque, ¿no? Vamos. cuando yo salí cuando empezó la pandemia, empezó en diciembre en China, en Wuhan, y en febrero a finales fue cuando empezó aquí, digamos, la ola más grande o la primera ola en la que sobre todo había mucha incertidumbre. Y junto con la incertidumbre yo estaba en casa en ese momento sin trabajo porque se había acabado mi contrato en diciembre y yo estaba deseando literalmente enfrentarme a la pandemia porque por mucho que yo les escribía, ¿necesitáis enfermeros? Me decían que no lo necesitaban aquí en Alicante. Entonces, en ese momento, digamos, donde más difícil estaba la cosa y donde más enfermeros necesitaban era en Madrid. Y cuando toda la gente se venía de Madrid, yo me fui Sí. para Madrid. Sí, sí, sí. Me acuerdo que en aquel momento todo el mundo empezó a huir de Madrid. Como el Sí, epicentro sí, a mí de la movida. me ofertaron un trabajo interno, digamos, de los HLA, de la empresa. Eh, Requerían enfermeros allí, entonces nos llegó un correo interno y yo me puse en contacto con mi supervisor y le dije, oye, perdona, este correo que me ha llegado para ir a Madrid y tal, y me dijo, ¿a ti te interesaría ir? Porque claro, yo entiendo que te tienes que ir a Madrid, que es una faena, porque allí es donde está el epicentro, digamos. Y yo dije, me voy, me da igual, yo quiero trabajar y necesito enfrentarme al bicho este ya. No sé, ya sé que suena un poco enfermizo, pero es que cuando estás ahí, realmente lo que hemos hablado es tu vocación y ves que no puedes hacer nada, ¿no? Porque yo quería trabajar y quería enfrentarme al bicho y ayudar a mis compañeros y salvar vidas, ¿no? Eso que se suele decir así a bote pronto, pero es que literal. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a Madrid. Ese mismo día me pusieron en contacto con la directora de enfermería de allí y nada, y a los 3 días me fui para Madrid. Comencé A los 3 días. Buah, a los 3 días, qué sí. rápido. Sí, sí, sí. No te dio tiempo ni asimilarlo, vamos. No, es que dije, si me lo pienso, no voy. Sí, porque al fin y al cabo es irte a la guerra. Mi padre me lo dijo. Yo vivía con mi padre en aquel entonces y me dijo, pero tú sabes que te vas a ir a la guerra, ¿no? Yo no quiero que mi hijo se vaya a la guerra. Y yo le dije, papá, es que no es lo que tú quieras, es que yo lo necesito. Y la gente me necesita. Entonces me fui para allá y ya te digo, yo cuando llegué allí no sabía ni dónde iba a dormir, ni si iba a poder comer o no, porque claro, como todo estaba cerrado, digo, no sé dónde voy a poder comer ni hacer nada, pero a mí me dijeron, tú no te preocupes que como te necesitamos, te daremos todas las facilidades para que tú puedas vivir aquí. Qué bien. Y Menos mal. sí,
Sí, sí, desde el primer momento se portaron conmigo de maravilla y no les puedo estar más agradecido porque allí fue donde me enamoré de UCI, porque me dieron la opción y es cierto que ahí fue parte de los dos, ¿no? Fue parte de ellos por darme la opción y la formación en la medida de lo posible dentro de la situación que tenían, que no tenían enfermeros y aún así sacaron una enfermera para ayudarme, para que me acostumbrara a trabajar allí en la UCI. Y por otro lado, obviamente, pues la parte que me toca por cometer ese riesgo de decir, bueno, me voy a salir de la zona de confort y me voy a meter en un sitio que no he estado nunca, pero porque me han hecho una oferta que no puedo rechazar, ¿no? Y ahí fue cuando me enamoré de los cuidados intensivos. Vaya, vaya. Qué movida, es que tú empezaste a lo grande, vamos, o sea... Y sí, a tope sirope. ¿Qué? Con una pandemia. No, voy a empezar con pues esta persona que se ha caído de un tercero. No, una pandemia. No, pero es que, Lexan, te lo digo, yo lo más claro fue que si me lo pienso no lo hago. O sea, como te lo digo, yo no había estado en cuidados intensivos nunca, tenía formación obviamente como enfermero, pero es enfermero generalista, no enfermero de cuidados intensivos ni nada. Entonces fue una aventura y fue aprender mucho muy rápido. Para ponerte un ejemplo, el primer turno que yo hice allí fue una mañana con supervisión, como te digo. Yo no hice prácticamente nada, solamente ayudar al enfermero que estaba allí, pero aprender de todo, aprender cómo funcionaba un respirador, cómo funcionaban las bombas de allí, la medicación especial. Y fue salir del turno y tal cual llegué al hospicio que me habían puesto, me senté y me puse a estudiar. Pero me puse a estudiar hasta las 2 de la mañana y al día siguiente entraba otra vez por la mañana. ¿Y de cuánto había sido el turno? De 7 horas. Oye, aún así tenías ánimos para... Bueno, es que iba con una energía que no te lo puedes ni imaginar. Ibas a tope, vamos. Y estaba muy motivado porque me dieron una opción que no habría tenido en ningún otro sitio. Es decir, me dijeron, pues no, vamos a UCI y tal. Y de hecho tenía un compañero, Sergio, que muy gran apoyo de allí, del sitio, y él estuvo en todo el momento conmigo y los dos estuvimos viviendo la experiencia de la UCI. Y fue una maravilla, ya te digo. ¿Y se puede saber en qué hospital estuviste? O... Sí, en el hospital universitario HLA Moncloa. Que está, Moncloa. Sí, está por la zona de Moncloa, digamos, cerca del Palacio Real. Uh-huh. Y que es curioso porque tú salías del trabajo y de repente pasaba el coche la limusina del jefe de Estado y toda la pesca. Y todos alrededor para que nadie le pegue el COVID, por favor. Exacto. Ostras, qué fuerte. Y concretemos un poco más. ¿Cómo fue tu primer paciente COVID? ¿Cómo viviste eso? ¿El primero bueno o el primero malo? ¿O los dos? Los dos. Vale. Bueno, el primer paciente COVID, como yo ya me formé, ya te digo, aunque fue un intensivo de una semana y algo, cuando me enfrenté a mi primer paciente yo solo, ya estaba seguro. Ya te digo, me costó al principio porque era una cuestión de aprender muchos detalles en poco tiempo, pero en cuanto ya... Además, ahí todavía estaba la incertidumbre, ¿no? No se sabía muy bien cómo era este virus. Sí, es que claro, tenemos que partir de la base, que no lo he comentado antes, de que desde el primer día que yo estuve allí, a mí me dieron el equipamiento que ahora mismo también se utiliza. O sea, quiero decir, yo siempre he llevado el equipamiento top desde el principio. ¿El que te cubre de pies a cabeza? Sí, me dieron una máscara que tiene 2 filtros, aquí, uno aquí y aquí. Esa no la tengo aquí, pero luego tengo una para enseñarte. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un inciso porque la tengo que sacar, que se me ha olvidado, pero digamos que yo ya empecé con una FFP3 de alto flujo que se utiliza, digamos, el grado médico y militar desde el primer momento. Entonces, lo que es el tema COVID, como yo tenía eso, los EPIs y demás, yo no tenía miedo por el COVID. El COVID era lo que menos miedo me daba, la verdad. O sea, me asustaba al principio, pero cuando vi 2 o 3 pacientes ya me acostumbré, porque al fin y al cabo sabes que si lo inhalas, te contagias. Si te tocas una mucosa mientras estás trabajando, te contagias. Entonces, si tú sabes que esa brecha no la tienes que pasar y que tienes que tener correcta higiene
cuando sales del trabajo y ducharte inmediatamente, e incluso en casa ducharte otra vez, que es lo que hacía yo, y toda esa ropa ponerla para lavar. Yo desde el principio lo hice todo estupendo, entonces el COVID me daba poco miedo. De hecho, el COVID lo pillé hace muy poco. Sí, es verdad que casi no se hace el podcast hoy porque Exacto. estabas con COVID y ha habido ahí un ese de que casi no sucede, que Sí. se hubiera atrasado, por supuesto, pero bueno, estabas bien, ¿no? Estupendo, sin problema. ¿Tuviste algún síntoma? ¿Era la primera vez que lo cogías, el COVID? Sí, de hecho me había hecho varios tests, serologías y demás para controlar los niveles de antígenos de COVID en sangre, y en ningún momento me dio positivo en todo el tiempo que estuve en Madrid. Vale. Y estuve Estuviste ahí enfrentándote cara a cara con el COVID. 8 meses, 9 meses en total estuve en Madrid. Entonces, claro, eso, yo ahora mismo lo he pasado como si fuera, pues, síntomas gripales, fiebre, dolor muscular, mocos y tal, pero muy, muy leve también por el tema de las vacunas, que luego supongo que hablaremos de ello también. Sí, hablaremos de ello. En algún momento, bueno, supongo que ya se sabe por el porcentaje, ¿sabes si la variante que actualmente la predominante es Omicron? Pero es el 100%, quiero decir, ¿tú estás seguro que la que has cogido es Omicron? Sinceramente no tengo ni idea, porque, claro, piensa que las variantes van surgiendo progresivamente. Hay unas que son más prevalentes, otras que son menos prevalentes, dependiendo del sitio. Es decir, prevalencia significa que es más abundante en un lugar, ¿no? O en una población, dependiendo del rango que tú quieras coger. Entonces, aquí es más prevalente la Omicron, pero si no haces un test muy concreto con tu muestra y se la llevan a un laboratorio que está en Madrid, no puedes saber qué cepa has cogido. Entonces yo, sinceramente, no tengo ni idea de cuál ha sido, pero ha sido leve, vamos. Vale, eso es lo más importante, por lo menos. Sí. Y ya has dado negativo, porque me lo dijiste ayer, has dado negativo. Todo resuelto. No ha sido muy largo, ¿no? Que has tenido 3-4 días. Yo creo que solo 4 días, desde que di positivo hasta que di negativo fueron 4 días. Sí. Naturales, sí. Bueno, menos mal. yo lo pasé hace un año cuando todavía no estaba la Omicron. Es más, lo pasé 3 meses antes de que nos vacunaran. Sí. En enero de 2020 lo pasé, porque a mí me vacunaron pronto, porque yo soy de riesgo. Sí. Entonces me vacunaron pronto. Y lo pasé 3 meses antes de que me vacunaran. Y también lo pasé, lo que tú dices, dolor muscular, un poquito de subida de fiebre por las tardes. Me tomaba un ibuprofeno, me quedaba tirado en el sofá viendo una serie y tal. Y ya está. Perfecto. La persona que en teoría, porque hay una teoría de que me lo pegó esa persona, porque dijeron, como esta persona que convive contigo lo ha dado positivo, como que le ha tardado más la prueba en dar positivo, a ti te ha tardado menos, es como que esta persona lo ha pasado antes y luego lo has cogido tú. Además, en ese momento yo no tenía trabajo, por lo cual yo ni salía a la calle prácticamente, y esta persona sí que salía a trabajar, por lo cual estaba claro que era un contagio de esta persona a mí. Es más, ahí es donde se ve lo de la carga viral. Esta persona perdió el olfato, yo no perdí el olfato. Claro. Y aunque esta persona no tuvo fiebre ni nada, por lo menos que supiera, y yo sí que la tuve. Es que, bueno, también dependerá un poco de la genética de cada uno, deduzco. Sí, el tema del COVID, bueno, como todos los virus en general y todas las infecciones, depende mucho de la situación de la persona que lo coge, y también, obviamente, de la exposición que hayas tenido. Claro, la persona puede estar inmunodeprimida. Por ejemplo, si tú, imagínate que habías tenido recientemente cualquier otra enfermedad y tu sistema inmunológico estaba bajo, pues tú podrías haberlo cogido peor que ella, pese a que ella lo hubiera cogido antes, porque tu cuerpo habría reaccionado más tarde, o ya no solo que tuviera una reacción más lenta, sino que hubiera sido menos agresiva en un comienzo y entonces hubiera extendido más. Entonces depende mucho de la situación de la persona. Obviamente, tristemente hemos visto que la gente mayor y la gente con patologías previas han sido los que más han fallecido por COVID, y por supuesto se ha visto una gran diferencia entre la gente que ha enfermado con síntomas muy graves o ha fallecido y
y la gente que se ha vacunado, porque muchos de ellos se han librado por eso. De hecho, yo he visto algún caso en la UCI que hemos dicho, si no hubiera sido porque se ha vacunado, no habría salido, vamos. Pues hablando de eso, me has contado cómo fue tu primer paciente bueno. Uh-huh. ¿Cómo fue tu primer paciente ya complicado? Sí, mira, te resumo digamos, el día un poco, porque no fue un paciente. El problema fue que eso ya fue en la unidad de cuidados intensivos como tal, porque había varias unidades. Estaban los quirófanos habilitados como cuidados intensivos, luego estaba la reanimación, que era como 8 pacientes en círculo, y digamos que un enfermero se encargaba de 4 y otro enfermero de los otros 4, porque ya te digo, no había enfermeros en ese momento y eso fue una semana solo, pero fue duro, sí. No era caótico, o sea, suena más caótico de lo que era, pero sí que es cierto que vimos cosas a las que tuvimos que hacerle frente que eran muy duras, ¿no? Y ya una vez en la unidad de cuidados intensivos, que yo ya dije, bueno, aquí vamos a estar más tranquilos porque lo tenemos todo más controlado, nada más lejos de la realidad. Es una unidad de cuidados intensivos de 13 pacientes y en un día solo fallecieron 4. Pero es que dirás, fallecieron 4, uno por la mañana, otro por la tarde. No, es que fallecieron 2 por la mañana. Yo ese día doblé mañana-tarde. Por necesidad del servicio. Y por la mañana fallecieron 2, sustituimos esas 2 personas que habían fallecido tristemente por otros pacientes que también estaban muy graves en planta. Ahí cuando prácticamente bajábamos a los que íbamos pudiendo cuando se podía, porque era uno detrás de otro, y esos 2 que bajaron fallecieron por la tarde. Qué duro. ¿Y qué tal, sí, o sea, al nivel mental cuando llegas a casa, cómo te enfrentas a eso? Pues, a ver, yo en esa situación en concreto me acuerdo que llegué y dije, no sé exactamente si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y no me malentiendas, no por falta de recursos, no por falta de instrumentación, no por falta de empeño, no por falta... Era por una sensación como de derrota, ¿no? De no saber por dónde atacar. Claro, de nos está ganando el bicho este, que lo triste y lo que mucha gente no entiende y por eso también lo niega es porque no lo pueden ver, porque al fin y al cabo el bicho no lo ves como tal, pero ves las consecuencias que tiene y afrontar esas consecuencias, lo duro que es, y aún así lo tienes que hacer, ¿sabes? O sea, porque es tu trabajo y ese día te vas hecho una mierda. Con perdón, pero te vas así a casa. Habla claro, no hay problema. Sí, y al día siguiente tienes que volver otra vez porque trabajas por la tarde o trabajas por la noche y bueno, tienes que hablar con tus compañeros, que es una muy buena terapia, hablar con tus compañeros de lo que ha pasado. De hecho, tuvimos apoyo psicológico desde el principio, sí. que eso fue muy bueno. Sí, vino una psicóloga con mucha experiencia en el tema del duelo y hicimos reuniones todo el grupo, obviamente con todas las medidas de seguridad, con mascarilla todos y tal, pero reuniones muy emotivas sobre situaciones como esta de... Mira, es que nos ha pasado esto con estos pacientes o este día fue horrible, ya aunque no quieras por contacto te abrazas a un compañero. Claro. Pero es cierto que esos son días muy puntuales porque al fin y al cabo tú te tienes que mantener fuerte y no te lo puedes llevar todo a tu casa. Entonces, aunque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, en esos días en la práctica te dice que necesitas un abrazo porque si no, no puedes llevar el trabajo el día siguiente. Pero ya te digo que poco a poco te vas acostumbrando y aunque hay situaciones que te sorprenden, porque muchas situaciones al año, aunque sea una al mes o así, te pueden llegar a tocar, te haces una pequeña coraza y una protección, más todas esas herramientas que tienes para lidiar con esos problemas y puedes levantarte e ir a trabajar al día siguiente. Qué duro. Es que, a ver, al fin y al cabo somos personas de contacto. Y claro, cuando ya una de las reglas o de las recomendaciones sanitarias es no tener contacto, encima estás en una situación
de incertidumbre, de presión mental, de descontrol respecto a lo que está atacando, que no sabes cómo atacarlo. Y claro, eso que te reconforta tanto como puede ser dar un abrazo a un compañero o una compañera y no tenerlo. Es que, claro, todo eso suma y menos mal que tenéis ayuda psicológica, porque es que si no, habrá más de una persona que supongo que esto le habría superado, si no. Sí, de hecho, te quería hacer 2 comentarios al respecto. Uno de ellos es que yo creo que no habría sobrevivido a la situación si no hubiera sido por el grupo de compañeros enfermeros que habíamos sido trasladados de otras ciudades de España allí, en el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada, que cedió su sitio, digamos, el colegio entero para que nosotros pudiéramos habitar allí. Hicimos muy buena pandilla y cada vez que llegábamos, igual que cuando llegábamos felices y cuando llegábamos tristes, allí entre nosotros nos consolábamos y jugábamos y desconectábamos. Sí, exacto. Y luego, por otro lado, que eso es, digamos, una parte muy buena y algo también que me enseñó otra profesional excelente, que se llama Maika, de allí del hospital, fue que ella se negó en rotundo desde el primer momento que cualquier persona muriera sola. Porque es cierto que cuando tú tienes a un paciente COVID que lo tienes aislado, no podíamos hacer que entrara su familia, no podíamos hacer que viniera nadie de fuera, ni siquiera podíamos entrar nosotros, teníamos que estar, o sea, estábamos limitados en número de entradas a un box y a veces hasta teníamos que hacer turnos cuando teníamos que estar mucho tiempo dentro. Y ella, no digo que llegó a saltarse el protocolo, pero es cierto que llegó a estar más tiempo del que ella sabe que debería. Estar dentro de un box para quedarse sosteniendo la mano de un paciente cuando iba a fallecer. Y eso te marca. Eso te marca. Me ha recordado un poco, fíjate, y me ha recordado un poco al tema de la gente con la radiación. Por ejemplo, cuando salió la serie esta de Chernóbil y se habla de cómo los pacientes que habían sufrido la radiación, los bomberos que habían sufrido la radiación, no podían estar acompañados y si alguien entraba tenía un tiempo muy limitado de entrar a estar con ellos. Me ha recordado totalmente a eso cuando esto no tiene nada que ver con radiación, pero fíjate, al final es un tema de exposición. Exacto. Qué duro, qué duro. Y menos mal que hay gente así que es capaz de levantar un poco la mano y decir, oye, hay que ser un poco más humanos, me arriesgo un poco más, pero por lo menos que esta persona tenga una muerte digna y no muera solo y sin nadie alrededor, sin familia. Qué duro tuvo que ser eso para la gente y para las familias. Sí. Bueno, eso fue durísimo, aunque también te digo que lo bueno es que una buena acción hace una cadena de buenas acciones, ¿no? Y ella comenzó haciendo esa intervención que a ella le nacía por vocación, ¿no? Y luego la gente comenzó a hacer lo mismo. Y quieras o no, eso te abre más aún las ganas de seguir en esta profesión y te da esperanza en la humanidad, ¿no? Porque dices, bueno, esta persona lo puede hacer por algún valor personal que no podías comprender a lo mejor en un comienzo, pero es que conforme lo vas sintiendo, cuando vives esa situación, cuando yo empecé a hacerlo, porque creo que era lo más humano, porque a raíz de verlo sentí que era lo más humano que se podía hacer y empecé a hacerlo. Cuando fallece alguien en tus manos, nunca mejor dicho, y estás solo con esa persona, es una situación que no se puede comparar porque es como ver un nacimiento, pero al revés. Estás viendo el final, no estás viendo el comienzo, pero es lo mismo. Pero sin embargo, fíjate cómo es la situación. Me recuerda mucho esto a la poesía, ¿no? y a la literatura, en el sentido de el amanecer y el anochecer. Si te fijas, el amanecer siempre lo asociamos a cosas buenas, ¿no? Cuando sale el sol. Sí. Y cuando se pone el sol lo asociamos a cosas malas. Al final. Pero al final, exacto. Y aunque es cierto que es verdad, cuando tú has visto a esa persona lo que ha sufrido,
y cómo se ha visto en esa situación y sabes que estás sola, lo que te reconforta es que aunque sea un anochecer, la parte bonita es que sabes que no estás solo, porque estás tú cogiéndole la mano y estás tú ahí, ¿sabes? Y es eso, yo creo que a nivel personal es lo que más valor tiene para mí y lo que me hace que me levante el día a día y diga, tengo que seguir siendo enfermero porque sé que si se da la situación lo voy a hacer. Se me ha puesto la carne de gallina, te lo juro. Te lo juro. Es que no sé si se aprecia en la cámara, pero te lo juro. No sé. Porque me he mentalizado y me he puesto en tu situación. Uf. Buah. Y qué duro. Qué duro y menos mal que estabais ahí para esa gente, porque es que al final, si cuando ves que no hay salida y cuando se te acaba todo, si por lo menos tienes a una persona como vosotros que está ahí, ya no es algo tan oscuro. Ya por lo menos te da, no sé, te da por pensar otras cosas. Uf, es que me has dejado hasta sin palabras, te lo juro. O sea, me has puesto los pelos de punta con esto. Bueno, te puedo decir algún paciente bueno también, si quieres. Sí, dime, vamos. Sí. Bueno, una cosa muy buena de haber visto esta situación, ¿no? Y de empezar ahí en la UCI, es que ves situaciones muy positivas, como por ejemplo, cuando ya empezó a abrirse la puerta para que entrara la familia. De hecho, el primer momento en el que empezaban a entrar las familias con su bata, con sus tal, es decir también que solo entraban cuando el paciente ya había dado negativo en COVID y ya se le había sacado un box que no estaba aislado, pero es que entraba la familia desde la puerta ya con lágrimas en los ojos, con una felicidad, una alegría, es que ya ha salido, es que ya está, es que dentro de nada vas a estar en nuestra casa y ya verás cómo te vas a poner bien y a los pacientes es que vamos, cuando hablas con esas personas que son increíbles, que es gente mayor que es entrañable, gente joven con quien haces hasta amistad, como aquel que dice, obviamente tienes que poner ahí un poco de límite, ¿no? Para no llevarte a cada uno a tu casa, sobre todo a la gente mayor que es súper maja, súper simpática y dice, es que me lo llevaría a mi casa. Pero cuando ves que esa gente estaba contenta porque estaba contigo y le cuentas historias y le llevas una radio para que escuchen y se entretengan o le pones la tele, el canal que quieren, pero luego ves la cara que pone cuando viene su familia, es como que no se lo creen. Wow, como que no qué maravilla tiene que ser eso. Es un momento increíble. Es uno de los mejores momentos de mi profesión, así como cuando se despiertan y te dicen las primeras palabras, ¿no? Cuando les quitas el tubo, ¿no? Les estubas y te dicen quiero agua. O te dicen es lo primero que te dicen. O te dicen, gracias, ¿no? Porque en plan estaba pasándolo muy mal. De hecho, ¿Son conscientes de lo que han pasado cuando despiertan? Sí. Hay que establecer aquí, digamos, diferentes límites en cuanto a el nivel de sedación, ¿no? Por no enrollarme mucho, para hacerte una idea, tú puedes estar durmiendo muy superficial, como cuando te enteras más o menos de que oyes algún ruido, pero sigues durmiendo y te da igual, o puedes estar durmiendo más profundo en el que hay digamos, en esa zona ya hay un límite en el que la gente deja de escuchar. Pero para que te hagas una idea, cuando nosotros estubamos a un paciente, cuando le quitamos el tubo endotraqueal, que es el que visualmente más impacta a la gente, ¿no? Sí. La persona lleva un rato despierta, es decir, no se le quita mientras está durmiendo. Entonces, ese rato que estás despierto con el tubo, claro, es muy angustioso, angustioso porque notas algo ahí dentro que no sabes lo que es en un principio porque vienes de una sedación y tu mente no está lúcida, digamos. Y conforme me da de pensarlo. Pues imagínate cuando te lo quitan, es como me estás dando alas para volar por fin. Sí. Estaba aquí sintiéndome fatal, ¿no? Y hay veces que se alarga mucho más, pero en esta situación, por ejemplo, para no salirnos de la parte buena, porque tampoco quiero volver a daros bandazos emocionales,
Habrán bandazos, porque te voy a preguntar por otras cosas. Bueno, pero por lo menos esta parte que es felicidad. Hubo un hombre que siempre que entrábamos en la habitación le decíamos, te digo un nombre falso, ¿vale? Pero imagínate, por poner un ejemplo. Sí. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? A ver, ¿te duele aquí? ¿Te duele allá? Porque obviamente le tenemos que preguntar muchas cosas, porque si te responde con la mirada al fin y al cabo y con gestos, si tú no le preguntas muchas cosas, no te puedes aclarar, ¿no? No puedes realmente ver cómo se está sintiendo. Y venía la familia y le volvía a preguntar, Juan, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? ¿Qué tal no sé qué? Y mira, que han venido las primas y que te han mandado un audio y le ponían un WhatsApp al hombrecico mayor que no entiende ni lo que es un WhatsApp, diciéndole, abuelo, que estamos bien, no sé qué, no sé cuántos. Y ese mismo día, con la familia delante, le quitamos el tubo al hombre. Es que fue increíble, el exanejo fue increíble. Con la familia delante y todo. Con la familia adelante, porque ya fue una situación que la familia era sanitaria también y no le importaba. Y nada, y coge y le digo, no, a ver, espera, que es que, o sea, no sé si se me ha ido a mí el directo solo. Cojo y le digo, Juan, dinos algo. Cuando le quitamos el tubo y dice, ¡callaros ñatos! Estaba harto de oírlos, ¿no? Pesados, que sois unos pesados. y yo, vale, ya está, no hable más. El hombre estaba ya cansado de escucharlos y dijo, venga, callaos ya, venga. ¿Cómo te lo digo? Qué bueno, qué bueno. Sí. Uf, pues vamos a dar otro chapuzón otra vez. Vamos a bajar. Vamos a bajar otra vez. Bebo agua entonces, ¿eh? Sí, bebe agua. Vamos a bajar un poco otra vez a las profundidades de esto. Adelante. ¿Se vivió falta de ventiladores ahí? En mi hospital, ¿quieres decir? No. Vale. Desde el primer momento, como te he dicho antes, yo afortunadamente he vivido en una situación en la que hubo de todo. Uh-huh. Solo hubo un día que fue con la tormenta Filomena. Sí. Por el tema de cortes de luz y demás. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Qué mes fue, más o menos? No me acuerdo. Es que no te sabría decir. Me suena a febrero, pero igual me voy lejos. 2021, ¿no? Sí, es verdad. Que cayó una nevada aquí increíble. Sí. Que eso me lo contaron mis compañeros, que ahí el problema no fue la electricidad, aunque parece, digamos, lo más probable. El problema fue el oxígeno. Cuando tú tienes un aporte de oxígeno, que los ventiladores requieren muchísimo aporte de oxígeno, porque la FiO2, digamos, que significa la concentración de oxígeno que le entra al paciente en un paciente COVID, puede ser del 100%, es decir, entrarle aire puro que es 100% oxígeno. Tú imagínate eso cada minuto, la de litros que son. Pues el hecho de que no pudiera llegar el camión con las bombonas. El camión con las bombonas para recargar la bombona grande no llegó a pasar, pero pasó otra cosa que creo que fue, si no recuerdo mal, y ya te digo, esto no me lo han contado y no ha sido de un hospital mío, pero a un compañero que le ha pasado, de parar el ciclo de congelación, es decir, se congeló el oxígeno en un punto de la tubería. Y no avanzaba. Entonces, como no avanzaba, todos los respiradores pasaron a tener aire a la concentración del ambiente, es decir, aire al 21% de oxígeno. Por lo tanto, a un paciente con COVID que necesita el 100%, claro. Básicamente le estás limitando el oxígeno, por lo tanto, lo estás enterrando, en pocas palabras. Sí. Pero son fallos técnicos que han pasado, ya te digo, muy concretos. Sí. Y situaciones donde realmente se ve que dices, ostras, ¿qué hago? ¿Sabes? Sí. Pero desde el principio, eso creo que fue más en algún hospital muy grande y tal, porque tenían tanto volumen de paciente que no podían abarcar con tanto respirador. Pero yo creo que en momentos muy concretos. Sí, además que tuvieron que improvisar ventiladores haciéndolos con otras movidas. Llegaron incluso a hacer
con las máscaras de buceo estas que llevan que son como de snorkel. Exacto. Llegaron a hacerle adaptadores y tal. Eso me acuerdo Sí. yo. De hecho, en Vistahermosa se hicieron algunas prótesis de esas, Sí. digamos, con impresoras 3D. Yo también hice mis pinitos, hice una máscara facial de estas con filtro, con la impresora 3D, Qué bueno. porque dije, me voy a Madrid, y de hecho fue con la que yo me fui a Madrid, porque no tenía FP3 para protegerme. Entonces me fui con esa. Y teníamos en Vistahermosa snorkels con adaptadores para respiradores que nunca se utilizaron, pero que se podrían haber tenido que utilizar. Y ya no respiradores solo, sino máscaras de alto flujo, que es más bien lo que estamos hablando. Las máscaras de alto flujo son máscaras de oxígeno nasales, como las que conocéis de cuando llegas y te ponen un poquito de oxígeno en urgencias, o cualquier cosa. El tubito que te llega a la nariz y ya está. Eso, pues imagínate eso, pero más gordo, y que el aire entra a 60 litros por minuto, o sea, un chorrazo de aire ahí a 100% de oxígeno. Eso lo que hace es que la persona que puede estar consciente y aguantando, digamos, con ese oxígeno, con ese aporte de oxígeno, evita llevarse un respirador, intubarse y todo lo que conlleva, obviamente. No, aquí la verdad que hubo gente muy ingeniosa, y menos mal, porque con toda la movida, si no tiras de ingenio al final, estábamos con algo nuevo, algo que no conocíamos. Es más, al principio se habló no, me acuerdo en las noticias, no, esto es simplemente un resfriado. Yo sigo a un médico italiano bueno, italiano, miento, es español, pero trabaja en Italia, que se ha hecho bastante famoso. De Fate User, ¿era? No recuerdo cómo se llama exactamente. Sigo su canal. Y él estaba, cuando se inició la pandemia, estaba en Milán, en uno de los puntos más críticos donde empezó en Europa la pandemia. Sí. Y él ha contado historias de allí que daban miedo. Y él mismo, me acuerdo de subir un vídeo al principio y decir, esto es solo un resfriado. Pero claro, es que no se conocía. Claro. Y hay mucha gente que ha negado. Es que, claro, nos vendieron que era un resfriado y luego no sé qué y luego no sé cuánto. Pero a ver, al final esto es ensayo y error. O sea, si tú al final te encuentras 50 pacientes y los 50 tienen un resfriado un poquito fuerte, pues tú evidentemente saldrás y dirás, esto es un resfriado y ya está. Pero ya cuando llegas a otro hospital y te empiezas a encontrar a gente que empieza a morir, que empieza a ser intubada y todo el rollo, pues... Y es que ese volumen es cada vez más grande. Porque al final, cuando el contagio se va expandiendo, ya no es que haya exponencialmente más gente con casos leves, es que hay más gente con casos leves y más gente con casos graves. Y lo que se vio, según tengo entendido, es que los casos graves eran muchos para lo que es una enfermedad así. Que el porcentaje de contagio era muy grande y el porcentaje de gente grave era muy grande, y claro, todo eso al final lo que hacía era colapsar el sistema sanitario. Y ahí es donde ya se cambió la versión y se dijo, oye, no es simplemente un resfriado, cuidado, que aquí hay algo más. Totalmente. De hecho, bueno, perdona, que te interrumpí. No, sí. Sí, es que de hecho, para saber un poco también qué es el COVID, hay que entender qué es un virus y qué significa que un virus pueda hacer estas cosas, ¿no? Y en un comienzo es cierto que de todas las cepas que conocíamos, había unas cepas más graves que a veces había gente que estaba perfectamente sana, lo cogía y no podía salvarlo porque era una cepa tan agresiva. Es decir, tenía tal efecto sobre el sistema inmunológico y tenía tal virulencia, ¿no? Es decir, tanto poder como virus que era capaz de infectarte y tirarte por el suelo el sistema inmunológico, y luego cualquier bacteria oportunista podía hacerte una neumonía y no tener métodos para hacerle frente, ¿no? Y el hecho de cómo funciona un virus... ahora hablamos de, pues es que la he pasado y yo solo he tenido fiebre, o a mí solo me ha dolido la cabeza. Es cierto que la mayoría de casos que vienen son casos más leves, pero es cierto que al principio tú tenías cepas que eran muy agresivas y mataban a los pacientes,
y prácticamente no se distribuían, es decir, no pasaban, no se contagiaban a otra gente. Los virus Menos tienden, mal. claro, los virus tienden a ser cada vez más contagiosos, pero tienden a ser menos letales. ¿Por qué? Porque un virus Para sobrevivir. claro, un virus lo que hace es reproducirse. Entonces, las cepas que sobreviven, que son las cepas que más se contagian, pero menos huéspedes matan, digamos, un equilibrio, son las que más se prolongan en el tiempo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es lo que estamos diciendo. Una persona que se infecta de una cepa muy agresiva fallece y esa persona ya, digamos, que no, a partir de ahí no tiene por qué contagiar o contagiar prácticamente a nadie. Ahí la Claro. cadena se corta. Pero si tú tienes un virus que prácticamente no te enteras, como el papilomavirus o cualquier virus así que es muy común, es porque básicamente se han hecho maestros del disfraz, ¿no? Se meten dentro de tu cuerpo, te infectan, se reproducen, contagian y luego a ti no te causan nada, por lo tanto se van distribuyendo. Y en lugar de irse mermando, como por ejemplo el tema de ébola, que es muy, muy poderoso y mata muchísimo y demás, se merma sola la población infectada porque van falleciendo. Sí. Pero el coronavirus ya hemos visto que no, que tiene esa capacidad también increíble y triste, ¿no? De contagiarse tan fácil. A la y misma aparte, vez que letalidad. exactamente, y aparte que luego hay cepas que han sido más letales y que bueno, van surgiendo nuevas y nunca se sabe. Hay que llevar cuidado con él, por si acaso. Sin ser alarmista, pero hay que llevar cuidado. Eso te iba a preguntar. ¿Qué sensaciones hay o qué escuchas por ahí de compañeros, de doctores, médicos y demás sobre el tema de... ¿Hay esa sensación de que ya ha venido la Omicron y esta es muy contagiosa pero es mucho menos letal? ¿Esto va a ir para abajo o todavía hay esa incertidumbre de cuidado, no sabemos para dónde va a ir esto? Esto no se sabe. No, o sea, no puedes tener una certeza porque al fin y al cabo esto es la naturaleza. La naturaleza, ahora mismo podemos estar enfrentándonos al coronavirus y estar muy preocupados por el coronavirus y que luego salga otro virus como este que ha surgido de un animal que ha hecho una zoonosis y se ha transferido, digamos, a un humano y se ha adaptado al cuerpo humano y a partir de ahí ha crecido, o que salga cualquier otro virus de cualquier lugar o que mute uno de los que ya conocemos y se vuelva otra pandemia mundial. Eso no lo sabemos. Entonces, yo no pondría la mano en el fuego ni la habría puesto al principio de la pandemia por el coronavirus porque no puedes saber cómo te va a llevar. Lo único que puedes saber frente a esto es cómo protegerte frente a él y cómo hacerle frente a nivel de tratamiento, que es al fin y al cabo lo que te va a salvar si ya lo has cogido y irremediablemente vas a acabar en mi servicio, tristemente. Bueno. Pues está claro. Claro, es que al final la gente tiene un poco como la sensación de decir, venga, va, que esto ya está pasando, ahora ya no hay coronavirus, ahora hay guerra, para adelante. A ver, también deduzco que es un poco también el hecho del cansancio emocional porque yo soy el primero, y yo lo admito, soy el primero que he llevado un cuidado extremo más que ninguna otra persona, creo yo. O sea, hasta el punto que me han llegado de decir, ¿te estás pasando? Sí. Porque tengo en mi familia mi padre, por ejemplo, que tiene de esto que... lo diré, lo del azúcar. Que no me sale. Sí, que es diabético. Es diabético y aparte ha sido fumador durante 40 años. Tiene factores de riesgo. Claro, y es de muy alto riesgo y encima pasó un cáncer y todo el rollo, pues vas sumando y yo también soy de riesgo porque yo también pasé un cáncer en 2015 y todo el rollo. Y al final, pues es como que dices, voy a llevar más cuidado del que... Claro. O sea, todas las medidas, yo llegaba a casa, desinfectaba compra, tal. Pero sí que es verdad que ha llegado un punto de cansancio mental ya con esta variante que pues, de momento ha sido menos letal, de momento ha parecido que es menos letal, y luego de que ya lo pasé y lo pasé antes de las vacunas y en mi caso fue leve, ahora tengo 3 vacunas y lo he pasado,
Entonces, ahora es cuando estoy empezando un poco a relajarme. Yo llego a casa y me lavo las manos, eso lo sigo haciendo siempre. Siempre que voy en el trabajo al servicio me lavo las manos, eso no cambia. Pero sí que es verdad que yo ahora ya prácticamente nunca por la calle llevo la mascarilla. Cuando antes no me la quitaba ni yendo a campo abierto. O sea, fíjate si extremaba yo las precauciones. Pero ha llegado un punto en que en un principio sí que había un miedo y ahora es como que estoy un poco más relajado en el tema de que ya no lo pienso tanto, ya voy a la calle y tal. En el trabajo la sigo llevando porque estamos obligados y no me parece mal, la sigo llevando en mi trabajo, pero sí que cuando voy por la calle ya prácticamente nunca la llevo. Si entro a un comercio en el que veo a la gente que la lleva, me la pongo y si no, pues no. Entonces, no sé si al final esto consideras que estamos haciendo bien, la gente de a pie, si estamos haciendo bien o crees que nos estamos confiando demasiado. Bueno, yo pienso que al fin y al cabo es elección de cada uno. Así no me estoy mojando, lo sé, pero es cierto que es elección de cada uno hacer lo que considere. Yo como profesional sanitario llevo más cuidado que la gran mayoría, pero también te digo que como persona, aparte de mi trabajo, yo también ya, como dices tú, no escatimo en cuidados cuando sé que tengo concentración de gente y demás. Y no me veo, por ejemplo, haciendo una cena de empresa o no me veo haciendo una comida con 20 personas, ni una comunión, ni cosas así de mucho barullo, de mucha acumulación de gente en poco espacio. Pero sí que es cierto que yo antes ni salía con mis amigos, ni quedaba prácticamente con nadie, o grupos ultra reducidos y tras habernos hecho test de antígenos todos y demás. Y ahora ya eso, obviamente decir que ya he pasado ese punto y quedo con mi familia, quedo con mis amigos cuando considero oportuno. Obviamente, si alguno tiene algún síntoma, pues no, pero fuera de reuniones sociales muy, muy grandes, yo creo que es psicológicamente necesario. Para mí, como persona, me parece imprescindible, y para la población general que nunca se ha visto aislada ni que trabaja en eso, me parece con más razón aún. Que necesite reunirse con su gente y hacer pequeñas celebraciones y digamos, no celebrar que se ha acabado el COVID, porque eso no es real, o por lo menos yo no lo veo real, sino celebrar que al fin y al cabo que sigues vivo y que puedes hacer cosas, ¿no? Que no te ha dejado nada incapacitado, y tú que lo puedes disfrutar, pues entiendo que lo hagas cuando hay tantas otras personas que tristemente no han podido, ¿no? Exacto, al final es encontrar un equilibrio, ¿no? Entre lo razonable y la libertad, por así decir. Es tan de moda que está ahora la palabra libertad, ¿no? Encontrar un equilibrio. Y yo creo que es muy importante también, para acabar un poco, digamos, de este asunto, ¿no? Es que no se nos olvide. Es decir, que no olvides que pese a que tú estés bien hoy, mañana puedes coger algo y que te haga que no estés bien. No hace falta tampoco vivir con miedo, pero sí que tener cierto cuidado, ¿no? Y también velar a esa gente que no ha podido superar el corte, que tristemente han fallecido, y que no se te olvide que esta pandemia, por la gente, porque ha sido una guerra, por lo que dices tú, de el ingenio que ha habido, los desarrollos que han hecho, el tema de las vacunas que las han hecho en tiempo récord y con muchísimos hitos que ya saldrán, han podido salvar mucha gente, pero mucha otra gente se ha quedado en el camino y hay que recordarlo para que no caigan en el olvido. Sí, tal cual. Mira, me has recordado, y yo creo que con esto vamos a cerrar ya el tema coronavirus y nos vamos a... Perfecto. ¿Vale? Genial. O por lo menos cerrarlo, por así decir, de manera seria. Vale. ¿Te has cruzado con negacionistas de la pandemia o antivacunas? Sí y sí. Cuéntame. Me tienes que contar alguna anécdota de eso. A ver, por supuesto. A ver, primero te cuento, si quieres, las personales y luego las profesionales, o viceversa, Como tú prefieras. A ver,
Yo en mi vida diaria, es decir, empezando por lo personal, ya que estamos en confianza, yo he conocido gente de mi alrededor extremadamente cercana, es decir, muy cercana, no te digo mi padre o mi novia, pero gente muy de cerca, que son negacionistas y yo he tenido que comer con ellos y, digamos, mantener una conversación en la que no nos sacáramos los ojos, pero cada uno distribuyéramos nuestra opinión y demás, ¿no? Y yo claramente soy pro vacunas, por supuesto, y creo que lo que se ha conseguido es excepcional. Además, por el hecho también de tener formación sanitaria, conozco que no son, o sea, que obviamente hay gente para la que no son inofensivas como tal, pero el riesgo-beneficio es, mucho mayor. Vamos, asombrosamente... El beneficio al riesgo. Claro, el beneficio al riesgo es asombrosamente mayor y más si lo ves a nivel poblacional, ¿sabes? Para una persona que puede tener un síntoma tipo una reacción alérgica, que es que ya te digo que yo en todo lo que llevo trabajando no he visto una reacción alérgica a una vacuna, pero las hay. Para una persona que tiene una reacción alérgica, que encima se trata en el mismo centro donde te ponen la vacuna y no tiene por qué ir a más, que ha sido digamos, el extremo más fuerte que he visto yo de una, o sea, que me han contado de una vacuna, es que te puedes salvar de acabar intubado en una unidad de cuidados intensivos y te puedes salvar y tu familia ya no te va a echar de menos de ahí para adelante, ¿sabes? O sea, es que yo he tenido pacientes, como te decía antes, que sé que si no se hubieran puesto la vacuna, ahí se habría acabado, porque ves una mejoría drástica en cuanto a que pasan el coronavirus, vale, que les deja intubados, sí, pero sabes que llega un día en el que mejoran y a partir de ahí van en aumento. Sí. Pero esa gente que no se ha vacunado, porque he tenido también pacientes y así transiciono a negacionistas, esa gente que no se ha vacunado, tristemente, si te pongo un ejemplo, 3 de cada 5 o 4 de cada 5 que han ingresado han fallecido. Sí, porque al final, inciso, al final decían que la vacuna, según leí yo, que en un 90 y pico % evitaba la letalidad del virus. Que ya no es que evite que te contagies, porque en ningún momento han dicho que evite que te contagies, que tiene un porcentaje de evitar que te contagies, pero el más importante es el porcentaje, el de un 90 y pico % de que mueras. Efectivamente. De hecho, es, digamos, el mejor síntoma, ¿no?, de que han funcionado las vacunas, es que la gente que entra no llega a saltar al escalón de grave y en el caso de que salten del grave al muy grave prácticamente no hay diferencia. Es decir, no pasan de ahí ya, digamos, que vienen críticos, que tienes que entrar y hacerlo todo corriendo ya, porque lo pierdes, ¿sabes? Sino que ves una progresión, ves como que sube como una campana de Gauss, es decir, sube, más o menos tiene una meseta corta y luego baja otra vez, no hace un pico, pam, 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 y empeora, ¿no? Y de ahí no lo puedes salvar. Entonces, claro, eso lo he visto y también la parte psicológica, ¿no? Porque estamos hablando de la física, pero la psicológica de que una persona que sabe que no cree en las vacunas, una de las preguntas que le hacemos cuando ingresan es si se han vacunado. No lo hacemos para linchar a nadie, porque al fin y al cabo tú tienes un paciente y tienes a una persona que tiene unos ideales y va a vivir o morir con esos ideales. Y tú vas a hacer todos los esfuerzos por salvarle, independientemente de lo que piense o lo que haya hecho. O sea, eso tiene que quedar clarísimo. Pero es cierto que lo que conlleva con ser negacionista es que no te has puesto la vacuna. O sea, es decir, no mueres por ser negacionista, mueres porque no te has puesto la vacuna. Exacto. Y entonces, claro, ese es el problema y por eso se recomienda encarecidamente que hay que ponérsela. No porque se gane dinero con ella, que también, porque hay gente que ha invertido mucho dinero para recobrarlo, sino que al fin y al cabo es un seguro de vida. Y que te sale gratis, que tampoco lo tienes que pagar. Exacto. Bueno, sale gratis. A ver, nos meten en el chip que nos está controlando
el Bill Gates y nos está escuchando ahora mismo porque, claro, es que es necesario que Bill Gates nos meta en una vacuna un chip, ¿sabes? Porque es que no tenemos teléfonos móviles que nos puedan escuchar, ¿no? ¿Verdad? Si nos están escuchando ahora mismo. Todo el da día, igual. exacto. O sea, ¿qué necesidad hay de que nos metan un chip si no hay nadie que no vaya con un teléfono móvil que está todo el día escuchando? Que Está luego claro. sea o nos escuche o no nos escuche, pero bueno, que el chip ya lo llevamos y lo llevamos en lugar de dentro de en una vacuna, lo llevamos en un bolsillo. Así de claro. O sea, Sí. pero eso la gente es que no lo entiendo. Yo realmente con lo que más me he encontrado ha sido con negacionistas de la vacuna. No de la Ujú. pandemia, ¿eh? Así, de manera Sí. curiosa. De la vacuna, o sea, de la pandemia sí que he leído en Twitter, porque en Twitter lees de todo. Y de la Claro. vacuna sí que ves. Pero lo que es en persona sí que me he encontrado negacionistas de la vacuna. Me he encontrado una compañera de trabajo que en un principio no era negacionista de la vacuna, pero su marido se vacunó y se ve que le hizo una reacción bastante grave que acabó en la UCI. Ujú. Pero no es hasta... es lo de siempre. ¿Era eso o era otra cosa? No se sabe, ¿no? Ya. Pero bueno, lo asocian a eso. Bueno, lo quieres asociar a eso, vale. Y luego me encontré en una situación como lo que has dicho tú ahora mismo de situación familiar, Navidades. Ujú. Encima. Navidades, Nochebuena, ir a cenar a casa de unos familiares y enterarnos en esa... Además, parte de los familiares que venían a esa cena eran Ujú. sanitarios. Vaya. Pero no los anfitriones. Y los Sí. anfitriones decirnos, no, si nosotros no nos hemos vacunado porque no creemos en la vacuna. Porque Ya. nosotros estamos bien, ¿para qué nos vamos a vacunar? Nosotros somos personas sanas, ¿para qué nos vamos a vacunar? Y bueno, imagínate los sanitarios que estaban en la cena como de, ¿pero qué estás diciendo? Sí, sí, qué loco. ¿Pero qué estás diciendo? Y claro, eso fue en Nochebuena y en Nochevieja iban a venir ellos a otra casa a la que íbamos Ya a ves. estar. Y claro, yo ahí, dentro de mi paranoia bueno, paranoia, yo lo digo así, pero dentro de de mis cuidados extremos, Ujú. yo a las personas con las que iba a ir les dije, oye, a mí yo no me siento cómodo de que vengan Claro. estas personas. Normal. No tengo nada contra ellas, pero evidentemente yo como persona que tiene que cuidar de su familia y de mí mismo y que tengo unos límites con respecto a este tema Sí. llamado coronavirus o COVID-19, no me siento cómodo, no... Pues hubieron malas caras Ya, me imagino. y tuve que ir. Y encima Claro. se hicieron sentarse en la otra punta de la mesa Sí. y hubieron comentarios de, ay, me alejo, no sea que te contagie y cosas así, en plan, pero tío, Ya. o sea, encima te lo estás tomando a broma. Pero bueno, menos mal que fue ahí y ya está. Y, Sí. y no tuvimos que quedar más veces. Ya no sé si se vacunarían o no se vacunarían. Conocí en mi trabajo a una persona que no se había vacunado, que tenía sus motivos, creía en las vacunas, pero él creía que para él mismo que no era necesario. Sí. Está en su derecho, pero bueno, él creía que para él mismo no. Y se vacunó en el mismo instante en el que dijeron que solo se podía entrar a los bares si tenías la vacuna. Porque su Sí, cervecita no se eso fue muy hacía bien. típico, muy típico. que De me hecho, parece increíble. fue una estrategia también para eso, para que mucha gente le forzaras un poco a que se vacunara por el bien poblacional, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, sí. No, increíble lo de esta gente. Yo cuando lo escuchaba, a ver, yo puedo entender lo de la mujer esta porque el marido se le puso muy grave y que le tomara miedo. Ella estaba vacunada y tal, y su marido estaba vacunado, pero le hizo reacción. Puedo entender ese miedo de decir, oye, ha pasado esto. Claro. Y evidentemente que ha pasado esto, yo no. Porque claro, en ese momento que me lo dijo, yo iba a ponerme la tercera vacuna y me dijo, ¿estás seguro? Ujú. Yo, sí, claro, estoy seguro. Hombre, claro. Y ella me dijo, es que me ha pasado esto. Ha pasado esto a mi marido, tal, tal, tal. Y yo, hostia, digo, calla, que soy hipocondríaco, no me toques las narices. Ya. Yo ya a la tercera vacuna fui rayado. Me la puse, pero fui muy rayado. Que por cierto, Sí. tengo la notificación de la cuarta que tengo que ponérmela. Que Muy al bien, final- pues ya sabes. Sí, tengo la cuarta. Yo es que tengo 80 años, ¿sabes? Sí. Bueno. Así que nada, vamos ya
vamos a eso, despejarnos. Hemos hecho un pequeño despeje y ahora vamos al despeje total. Vamos a hablar de series en la recta final, que es lo que a mí me gusta hablar. Porque me gustan mucho las series. Ok. Así que, como sanitario... Series de salud. Series de salud. Como persona que se ha tragado 19 temporadas de Anatomía de Grey y la primera temporada de The Good Doctor y no ha visto ninguna de House, ¿qué serie crees que es más fiel a la realidad y cuál te mola más? ¿Qué dirías tú? Pues mira, está genial porque esa pregunta me la hago yo cada vez que voy a ver una serie. De hecho, mi novia ya está un poco hasta las narices de mí porque cuando vemos una serie, muchas veces lo que yo comento... Jolín, tío, es que esto vaya RCP más mal hecha, o el monitor ese está parado y no sale nada, o este tiene el tratamiento que se dice que le han puesto intravenoso, ahí no pone nada, es una bolsa de suero y cosas así, ¿sabes? La barbaridad más grande que hayas visto en una serie, ¿te acuerdas? No, la barbaridad más fuerte que he visto ha sido en una película. Sí. Y fue para mí muy decepcionante porque yo tengo a Sony bastante alto, o sea, como a nivel de películas creo que la producción es muy buena y no es por tirar la película por los suelos, pero de hecho la recomiendo ver para que veáis lo que no hay que hacer. Se llama Enganchados a la muerte. Enganchados a la muerte, mira, me la voy a apuntar. Sí, Enganchados a la muerte. Es una película en la que unos estudiantes, sin hacer spoilers, ¿vale? Porque es la trama de la película, unos estudiantes quieren saber qué hay más allá de la muerte. Y entonces cogen a una persona, la matan directamente al lado de un TAC o de un dispositivo, porque no especifican si es un TAC o una zona de resonancia magnética, pero visiblemente es un TAC, y meten a la persona dentro y escanean el cerebro para ver qué pasa en el cerebro cuando estás muerto. Y luego lo resucitan. O sea, es decir, tiene todo lo antinatural, aparte, ninguno lleva protección plomada si es un TAC con toda la radiación que conlleva, y luego el tema de ver cómo se hace la resucitación, cómo se hace parar a la persona en concreto y demás, es digno de ver, porque yo creo que cualquier persona que no sea sanitaria sabe que está mal hecho, y si no, cualquier sanitario puede aprender a hacerlo bien sabiendo cómo no se hace. Haciendo lo contrario, ¿no? Sí, porque es que además intuban a una persona así como el que coge y hace, mira, ya está, se ha parado, le ponen el tubo y se ponen a intubar así, o sea, sin vamos, ningún tipo de protocolo, ningún tipo de método, vamos, se saltan toda la evidencia científica e incluso lo realista, ¿no? O sea, es totalmente antirrealista, vamos. La voy a ver para comentarla contigo algún día. Es digna de ver. Y luego, aparte, obviamente, como es algo que habla de la muerte y tal, hay un tema espiritual por ahí metido que encima, hay fantasía ahí metida, ¿no? Los efectos son de 1980 con respecto a lo que hacían allí, ¿eh? Bueno, eso me da más motivos de verla todavía. Pues te va a encantar porque es digna de ver. Bueno. Y ahora, ¿Anatomía de Grey lo has visto? Sí, de hecho, de las series que me has dicho, es la que mejor evidencia tiene a nivel de producción de todo lo que hacen. Esa es la impresión que me daba porque según tengo entendido, porque, a ver, joder, después de 19 años, algo de la serie sé. Entonces tenía entendido que contrataban profesionales, médicos profesionales para asesorarles a la hora de cómo hacer un procedimiento o de cómo representarlo en pantalla. Que meten algún garrafón también, pero es cierto que obviamente tú estás haciendo una superproducción en la que el productor y el que hace todo el storyboard y demás no tiene por qué ser sanitario, o que la gente que les apoye se fije en detalles más generalistas, y yo soy un poco tiquismiquis porque al fin y al cabo en la unidad de cuidados intensivos nos fijamos en cada detalle por mínimo que sea. Entonces, claro, yo veo lo que te he dicho antes, un suero que no está teñido, por ejemplo, que no tiene ningún color, y sabes que el fármaco que supuestamente le han puesto es naranja, a lo mejor, y entonces dices,
Bueno, pues nada, ¿sabes? Pero bueno, eso es medianamente salvable, porque al final esos son detalles que el espectador no tiene por qué saberlos. Claro, por eso en Anatomía de Grey tira que va, pero lo que te he dicho de antes es que un monitor que no se mueve o una persona que tú la vas a parar, ¿no? Es decir, que tú le vas a quitar la vida o le vas a detener el corazón, tienes que tenerlo monitorizado como poco, es decir, tienes que ver cómo hace esa transición. Primero que es una aberración y una locura, pero aparte de eso, si tú no lo tienes monitorizado, no sabes si ha, entre comillas, fallecido y luego lo resucitas y si ha resucitado. O sea, la gente Claro, si cuando tú le pulso, haces, claro, tú cuando le haces una RCP a una persona, no se levanta y hace, ¿sabes? No hace eso. Eso O sea, en las películas siempre claro, pasa. claro, y ya les molesta el tubo, se lo quitan, ale, y me levanto y me voy. Y es en plan, pero bueno, esta película, por eso te digo, es que es digna de ver por eso. Y en Anatomía de Grey, todo lo contrario, o sea, súper profesional, hasta las prótesis y demás, de sangrados, roturas y todo eso, son bastante realistas. Sí. No, la verdad es que a mí es una serie que lo que siempre digo, por favor, Sonda Rhimes, acaba con la serie ya. Que la protagonista se va a morir ahí y no quiero ver eso. 19 temporadas, por favor. Es que lo dije en el podcast anterior, pero es que no. Aquí venía. En el podcast anterior tenía una psicóloga y tenía que hablar del tema. Sí. Y aquí tengo que hablar del tema. Sí que es verdad que, por ejemplo, la temporada esta última. Que me desengancho, pero me desengancho porque son muchos años y al final las tramas están muy rayadas ya. Sí. O sea, hay cada vez menos de hospital y más de drama. Pero, por ejemplo, esta última temporada la dedicaron íntegramente a cómo se vivió el coronavirus. No sé si lo has visto. Es muy bestia. Sí, mi novia me ha puesto algún capítulo de Anatomía de Grey. Sí que es cierto que yo destacaría, a nivel de calidad de producción, ahí sí que destacaría las de The Good Doctor. Los dos primeros capítulos de la última temporada, creo que es, o la penúltima, son Cuarentena 1 y Cuarentena 2. Esos dos episodios son lo más fidedigno a la realidad de lo que yo he vivido, que he visto en una representación ficticia. Sí. Porque es cierto que hasta la parte psicológica, ¿no? Luego como los personajes, incluso a lo largo de la serie, se quedan tocados, ¿no? de ese evento. Yo he visto compañeros que les ha pasado tal cual. Lo mismo. Sí, cambios de personalidad, problemas psicológicos, incluso para estar en tratamiento con psiquiatría y demás. Y ha tocado mucha gente en su casa y mucha gente en el trabajo, y nosotros, por supuesto, pues hemos visto las dos partes, ¿no? The Good Doctor es que es una de esas que las tengo pendiente de continuar porque me quedé en la primera temporada, porque hay veces que yo me despisto, me voy por otros lados y voy cambiando de series y esas cosas. Pero sí, tengo que seguir viéndola porque la verdad que el tema es bastante interesante y encima pues con lo del autismo, es autismo, ¿no? Lo que tiene el chico. Sí. Es muy interesante esa serie y me parece genial. O sea, la primera temporada es un temporadón de la leche. Y aparte de series así de este rollo, ¿qué más series ves? Aunque sea de otro rollo. Pues mira, mi serie favorita de Netflix es Love, Death and Robots. No sé si la has visto, pero es una serie que a mí que me gusta mucho también el manga, el anime, aunque es cierto que no soy muy... hay niveles de otaku, ¿no? Yo sería el nivel bajo porque no soy... es cierto que Attack on Titan y demás, que son las más famosas, sí que las he visto, pero hay otras que son más profundas, más de nicho, como dice mi amigo Emilio, que es el que más controla de esto de todos mis amigos. Esas no las tengo muy vistas. Pero es que Love, Death and Robots tiene la mejor parte de la, digamos, ¿cómo se dice? El casting, ¿no? Digamos, de la forma de hacer la serie es muy como se hace en el anime, es decir, con muy cuidando los detalles, dependiendo del tipo de animación, porque además es cada historia es una animación diferente, es un tipo de forma, digamos, de producción diferente.
las historias son completamente diferentes y Sí, la son única... como mini historias. Sí, son mini historias y la única correlación que tienen es que en todas hay o amor o muerte o robots. Es la única relación que tienen entre ellas. Y ya te digo, me parece sublime porque son... a ver, hay muy buenas y hay otras que dices, what the fuck acabo de haber visto. Pero la gran mayoría son dignas de ver y, bueno, también es que a mí me gusta mucho ese estilo. O sea, esa sería, digamos, mi favorita. Y luego, pues obviamente, aunque esto es muy debatible, Stranger Things también me marcó bastante porque la primera temporada me pareció increíble. Sublime la primera temporada. Es la primera temporada, luego ya pues las otras podemos debatirlo, pero la primera no lo puede negar nadie, que fue una revelación. Y bueno, recientemente he vuelto a ver Código Lyoko, que era mi serie de pequeño. Hablando de Stranger Things. Sí. He visto una imagen del casting de Stranger Things. Se ve que ha salido un tráiler que todavía no he visto el tráiler, ¿vale? El de la 4, sí. O sea, es que los chiquillos parece que ya van a la universidad. Bueno, a la universidad o ya se han graduado y tienen sus negocios propios. O sea, Está claro. Pero es que me raya mucho la imagen que he visto porque me da la impresión de que con maquillaje y con los peinados y tal, los han intentado infantilizar cuando ya no son nada infantiles. O sea, y los veo muy raros. No sé si te ha pasado. Totalmente. Tengo que ver el tráiler, ¿eh? O sea, que no lo he visto todavía, pero... Otra serie donde se ve eso que es muy evidente es en Snowpiercer. No sé si la has visto, pero también es otra que te recomiendo. Ah, la del tren. Que va por, la del tren. El que no para porque ha habido un apocalipsis y está todo congelado y el tren no puede parar porque si no se congelan. Exacto. Sí. No la he visto entera. Hay una película también que además se llama igual. Hay una película. De que sale Chris Evans, el de Capitán América, en la película. Muy chula. Sí. A mí me gustó también. Pues la película no la he visto. La serie sí que he visto. No sé no me acuerdo hasta dónde, porque al final es que me voy cambiando. Me voy cambiando y me pierdo. Sí. Dice, pues eso. Oye, me he despistado. El tema es que la serie, o sea, el tema es muy interesante. Sí. A ver, al final es fantasía, pero también es que te están hablando mucho de lo que es la sociedad, de lo que es la gente que está abajo, que son los que van en el último vagón, la gente que está arriba, que vive con todas las comodidades del mundo, como si quieres llegar a eso, todo lo que hay que hacer, el que realmente sin la gente de abajo, los de arriba no podrían sobrevivir. Sí, exacto. Pero aún así los tienen como repudiados, como que son lo peor, como que son delincuentes. O sea, la serie es muy interesante. Sí. ¿Y me decías Código Lyoko también? Sí, porque Código Lyoko fue la serie de mi infancia. También de ahí me vino, ¿no?, un poco la cultura del manga y del anime, pero no porque sean dibujos japoneses, porque son franceses en realidad, pero sí que el estilo, ¿no?, la animación 3D me empezó a gustar de ahí y ya pues lo pasé un poquito al otro. Y del Snowpiercer, que no quiero que se me pase, te lo decía porque para que los oyentes también no digan, ¿y por qué suelta aquí la serie? Es porque hay una protagonista que sale, bueno, es coprotagonista en realidad, que sale también en la última temporada y pega un cambiazo, pero cambiazo de ser niña prácticamente bueno, podía tener 25 años y como dices tú, de lo mismo de Stranger Things, que la han infantilizado todo lo que han podido, pero es una mujer, o sea, es una mujer y es evidente, no es ya una niña. Entonces, claro, como ha pasado tanto tiempo entre que hicieron la otra temporada y esta, pues se ve ahí, ¿no?, el pedazo de cambio. Nunca dará tanta vergüencita como el final de Los Serrano, de verdad. ¿Tú eso lo llegaste a ver? Tanto cringe. Pues mira, la verdad es que no, pero por no sufrirlo. Me lo han dicho tanto que dije, no voy a verlo por no sufrirlo. A ver, no pasa nada. Realmente no es un spoiler como tal, y si lo es, bueno, es que la serie hace que acabó, que 10 años, 15 años, no sé cuánto hace que acabó. Pero claro, mucho. Se supone que todo ha sido un sueño de Resines, no ha pasado nada de lo que ha pasado y todo vuelve como si fuera el primer capítulo. Flipa. Cuando despierta ese sueño. Y claro, han pasado, ¿qué? 5 temporadas
y hablamos de niños de que entonces cuando empezó la serie tendrían a lo mejor 10 años. Y claro, ves a esos niños que ya no son niños, son adolescentes. Sí. Que han crecido en todos los aspectos y te los ves a ella, a Tete, la protagonista, con 2 coletitas y dices, madre mía, a ver si esta va ya a la universidad. A él, que le han tapado con maquillaje todo el oscuro de la barba. O sea, Sí. da muchas cositas porque se nota que es súper artificial. Y esa es la sensación que tuve con el tráiler, bueno, con la imagen del tráiler de Stranger Things. De, madre mía, están peinados igual todos, pero siendo señores ya. Claro. Además es que Miley Brown, que es la protagonista principal, ¿no? Eleven. Sí. O 11 en castellano. Es que me suena muy mal, 11, pero bueno. Sí. Ella es que es así pequeñita ya cuando la contrataron, ¿no? Digamos que no ha cambiado muchísimo. Pero como tú dices, hay algunos sobre todo de los chicos, ¿no? Que han pegado el estirón. Se nota que han pegado el estirón por ahí y dices, ne. Te quedas ahí un poco raro con esto. Sí. Pues nada, ha sido interesante todo esto, ¿no? Yo creo que en la charla decías, no sé si vamos a tener mucho tema de que hablar. Mira si hemos tenido tema. Mira, llevamos 1 hora y 43 minutos. Si no contamos esos 3 minutos de los que mi configuración problemas técnicos, porque si no soy yo. Si no hay problemas técnicos, no soy yo. Sí. Pero bueno, ha estado bastante intenso, ha habido bastante contenido, no sé, yo creo que... Y que conste que no era por el entrevistador, ¿eh? Era más bien por el entrevistado, porque como nunca me han hecho una entrevista así tipo podcast, no sabía si ibas a dar la talla, pero yo creo que se ha quedado muy, muy interesante de escuchar. Lo has clavado. Pues sí, pues nada, Adrián, me alegro un montón de tenerte aquí. Era una de las cosas que tenía así pendiente. Digo, si un día hago un programa de entrevistas y lo he hecho, y vas a estar ahí, al igual que va a haber más gente. ¿Tú ya te has llevado el spoiler fuera de cámara de quién va a venir? Aún estoy flipando de la persona que me ha dicho que va a venir. No lo diremos, pero bueno. No lo diremos. Estar pendientes porque se viene algo gordo, ¿eh? A mí me ha impresionado. Me ha confirmado y sí, tengo... Igual es el viernes que viene. No lo sé. Igual se va a intentar. Tengo que cuadrar agendas también. De momento no trabajo, pero lo veo en directo. Aquí en Twitch. Claro, ya sabéis. O sea, si no es directo, luego va a estar en YouTube igualmente. Y luego va a estar en podcast en caso de que vayas en el coche y puedas escuchar el podcast. O sea que... Un placer. Igualmente, muchas gracias. He de decir, así también como inciso, que a este compañero lo conocí jugando a videojuegos. Al final, un día incluso nos tomamos una cerveza y ahora somos colegas. Y nos debemos otra, ¿eh? Y nos debemos otra, eso es. Le di la lata cuando estuve con el COVID por dudas y miedos e hipocondrias. Encantado. Y ahí estuvo dando la talla con toda la guerra que él tenía. Pero bueno, eso, tenía pendiente que vinieras aquí. Para mí ha sido genial, ha sido un placeraco tenerte. Igualmente. Y nada, y hasta aquí el programa de hoy. Te voy a despedir y voy a dar el cierre a todo esto. Ya genial. Creo que sin problemas técnicos o con problemas técnicos, no lo sé, da igual, ¿qué más da? Así que nada, Adrián, un placer tenerte. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos por los bares. Perfecto. Total, somos de la misma provincia, así que nos veremos seguro. Y gracias por venir. Gracias, igualmente. Nos vemos. Un placer. Venga. Adiós a todos. Chao. A ver, y ahora cambio de escena. Aquí estoy ya solo. Y nada, es que me quedo mirando de un lado para otro. Se me ha hecho de noche porque se me ha olvidado poner el foco. Porque, como no, tengo que cagarla, si no, no soy yo. Pero bueno, un placer haberos tenido aquí. Hoy ha habido así gentecilla. Como siempre os digo, tenéis la opción de suscribiros en Twitch, ya sea con el Prime, que es gratuito, o con no gratuito, o de seguirme en YouTube, que va a estar a partir de mañana en YouTube, o seguirme en cualquiera de las plataformas de podcast en las que va a estar subido este programa. Sea Podimo, Spotify, iVoox, Google Podcast, menos Apple, porque Apple no quiere. Pero bueno, todo se andará. Así que nada, un placer. Nos vemos en el siguiente.
Adiós. Dicen que el podcast del que todo el mundo habla.